Ser podcast. El Abierto. Ser podcast. Empieza el Abierto de este martes, hoy es 12 de agosto y en un momento saludamos a nuestros analistas de esta mañana, que serán Berna González Harbour, Víctor Lapuente y José Enrique Monrosi. Pero primero vamos a recapitular y a situar cuál es la última hora en torno a los incendios. Decíamos que parece que mañana va a dar una tregua a la ola de calor, aunque pasado el día de mañana, pasado el miércoles, seguramente las temperaturas vuelvan a repuntar el jueves, pero hoy todavía vamos a estar bajo los efectos de ese episodio de temperaturas extremas, con temperaturas que en el sur del país van a llegar a los 44 grados. Temperaturas que están contribuyendo a avivar el fuego que se ha desarrollado en estas últimas horas en 5 comunidades. Hay más de 3.700 desalojados en Zamora. 2.000 personas tuvieron que salir de sus casas, de sus hoteles, ayer de nuevo en Cádiz, y especialmente la situación de Tres Cantos, que, como les decíamos al empezar a las 8 de la mañana, el fuego está perimetrado, pero vamos a empezar por ahí porque se ha confirmado poco después de las 8 que una de las 2 personas heridas ayer, que tenía quemaduras en prácticamente todo el cuerpo, ha fallecido en el hospital donde fue trasladado al Hospital de La Paz. En el puesto de mando de los servicios de emergencia en Tres Cantos está nuestro compañero de Ser Madrid Norte, Xavier Beitia. Xavier, buenos días. Buenos días, sí, estamos aquí en el puesto de mando desplegado con motivo de ese incendio forestal declarado en Tres Cantos este lunes, que todavía a esta hora de la mañana sigue sin estar controlado, está activo y con puntos calientes, aunque sí que podemos decir que la situación ha mejorado considerablemente durante la noche, principalmente porque el viento ha aminorado y podemos decir, Sastre, que desde nuestra posición ya no se ve el humo del incendio, aunque, por supuesto, precaución, hay que esperar a la próxima reunión del CECOPI, a la próxima actualización. Como es habitual, los helicópteros han tenido que parar durante la noche por falta de luz, aunque, como probablemente ya estaréis escuchando, ya han vuelto a la actividad hace apenas unos minutos. Se desconoce en estos momentos el alcance exacto de las llamas, aunque, como decías, el fuego ya ha sido perimetrado y se está hablando ya de más de 1.000 hectáreas afectadas. Principalmente la zona más afectada sería la urbanización de Soto de Viñuelas en Tres Cantos. También se ha informado del desalojo de las urbanizaciones de Fuente del Fresno y Ciudad del Campo en el municipio de San Sebastián de los Reyes. En total estaríamos hablando de unas 180 personas que han sido desalojadas y, desgraciadamente, como comentabas, ya hay que lamentar un fallecido, un hombre de 50 años que ha tenido que ser rescatado por la Guardia Civil de una de las fincas cercanas a la zona donde se ha desatado ese incendio. Ha sido trasladado en helicóptero al Hospital de La Paz con quemaduras en el 98% de su cuerpo y allí en el hospital ha fallecido. No ha habido más heridos, aunque eso sí, se desconoce si se ha podido evacuar a los caballos de una hípica cercana a la zona del incendio, como sí se ha hecho, por cierto, con los animales del CREA, del Centro de Recuperación de Animales Silvestres. Seguiremos informando desde aquí. Estaremos muy pendientes de la información que nos llegue desde este puesto de mando en Tres Cantos. Gracias, Xavier. Estamos también atentos a la situación en Zamora por el incendio que al principio fue este fin de semana en Benavente. Luego hay otros focos en la provincia, además que circundan la Sierra de la Culebra. Ayer llegó a haber 15 incendios activos en Castilla y León y, especialmente, como digo, ahora lo más preocupante está en esa provincia de Zamora por un incendio que ha saltado de nuevo a la provincia de León y que dejaba ayer a última hora más de 3.700 desalojados. No sé, Marichu García, si en estos últimos minutos se ha actualizado la información respecto a esos varios fuegos que tenéis allí en la provincia. Pues sí, se ha actualizado y desde luego las noticias no son buenas. Los 2 incendios, el de Molezuelas de la Carballeda, que comenzó el domingo por la tarde y que se reactivó ayer por la tarde, y el de Puercas de Aliste, que comenzó ayer por la tarde, siguen sin control, aunque parece que el primero, en la zona norte de la provincia, entre las comarcas de Benavente y la Carballeda, presenta mejor situación porque se ha podido trabajar mejor por la noche. En total son 700 las personas desalojadas. Han pasado la noche en los espacios habilitados en Camarzana de Tera, al norte, y en Alcañices, al oeste, lindando ya con Portugal, en espacios habilitados por los ayuntamientos. Y ahora se han dado ya los relevos al personal y desde las 8 de la mañana están trabajando de nuevo los medios aéreos de la Junta de Castilla y León y del Ministerio de Transición Ecológica. Ayer se vivieron muchos momentos de angustia, tanto en el entorno de la Sierra de la Culebra, que revivió el drama de hace 3 años, 2022, que sigue tan presente y tan visible en la zona, con los desalojos en Ferreruela de Tábara, en San Martín de Tábara y en la propia localidad de Puercas, que pertenece al municipio de Gallegos del Río, y se vio fuego en la Sierra de la Culebra, donde en 2022 se quemaron ya 60.000 hectáreas y todavía sigue el espacio quemado muy visible en la zona. Escuchábamos también al alcalde de
Ayó de Vidriales a David Martínez. El fuego se reavivó por la tarde en el norte de la provincia de Zamora, en el valle de Vidriales, y los propios vecinos asistieron con asombro a la orden que dio la Junta, confinamiento en sus domicilios, cuando ellos estaban viendo cómo las llamas se acercaban y no se les permitió evacuar. Ahora y fueron ellos las que los combatieron. 360 grados. Aquí ya no hay posibilidad de salir. Claro, están en la puerta de las casas ya. Aquí ya no hay distancia. Estamos confinados en las casas, pero estamos intentando, dejando las puertas de las casas, rociarlas para protegerlas. Lo mismo están haciendo, según nos cuentan esta mañana, vecinos de la localidad de Arrabalde, también al norte de la provincia de Zamora. Recordamos que estamos en la semana más festiva del año en toda España y que los pueblos están a rebosar. Por eso localidades que tienen poco menos de 100 habitantes a lo largo del año pues cuadruplican incluso su población estos días. Todos están combatiendo las llamas y también a todos ha habido que desalojarlos ayer en autobuses, menos, como decimos, a los vecinos de Ayó de Vidriales, para los que sigue el confinamiento esta mañana. O sea, ellos han tenido que permanecer en sus casas. A ver si a lo largo de la mañana podemos contactar con ese municipio para saber cómo han pasado la noche y sobre todo cómo están amaneciendo. Gracias, Marichu, que apuntaba una de las claves de lo que está ocurriendo. Hay muchísima más gente en los pueblos, hay también muchísima más gente en las zonas turísticas. Lo vimos hace unos días con el incendio de Tarifa y los problemas para evacuar la zona. También ayer vimos aglomeraciones de nuevo en las órdenes de evacuación de Tarifa, en Zahara. Más de 2.000 personas que tuvieron que salir de sus casas, de los campings, de los hoteles donde estaban, aunque en este caso, desde Radio Algeciras, Rubén García. Hola de nuevo, Rubén. Sastre, buenos días. Parece que la cosa allí pinta un poco mejor. Bueno, de momento seguimos en situación operativa 1 de la fase de emergencia que fue activada ayer. Se van a incorporar ya, lo acaba de confirmar el Infoca, 4 medios aéreos, que se suma al despliegue en tierra que han formado durante la madrugada 150 efectivos del Infoca y bomberos forestales y del Consorcio Provincial de Bomberos. Hay una reunión en apenas una hora, a las 9:30, por parte de la coordinación del dispositivo, y se va a actualizar y se va a valorar la situación. Estamos en aviso naranja en la provincia de Cádiz, es decir, las altas temperaturas no ayudan demasiado a las tareas de extinción y sigue preocupando, Sastre, el viento de levante, que ayer sopló con rachas de hasta 50 km por hora y que propagó de una forma muy agresiva las llamas que habían comenzado en una zona rocosa alta en el término municipal de Tarifa, en Bolonia, en la Cueva del Moro, y que se extendieron por una ladera que llegó hacia el litoral. Lo explicaba el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, sorprendido, insistimos, por la rapidez de la propagación de las llamas. El viento soplaba de tal manera que ha evolucionado, no sé cuántos kilómetros podemos decir, pero en un tiempo récord ha evolucionado desde su origen y hasta la zona de las urbanizaciones. Ha sido una velocidad tremenda. Fueron desalojados varios hoteles, varias urbanizaciones de vivienda, en total 2.000 personas evacuadas. Esto generó un importante caos circulatorio y ahí, como decías, pues se generó un accidente que afectó a un guardia civil que no estaba de servicio, estaba en la playa, se incorporó a las tareas de control y reordenación del tráfico y desafortunadamente fue atropellado, como decimos, en mitad del caos. También se provocó un accidente de tráfico, un motorista que se vio implicado en mitad, insistimos, de ese caos circulatorio. La noche ha sido muy compleja, el fuego sigue activo y, como decíamos, Astre, ahora se incorporan ya los medios aéreos para tratar de estabilizar un incendio que vuelve a arrasar con Tarifa, una semana después de ese importante también incendio forestal. De momento se desconocen las causas del incendio y se desconocen también las causas que lo originaron. Rubén, gracias. Hasta luego. Pendientes también del incendio en Toledo, en Naval Moralejo, que ha llegado a Cáceres, y del fuego en Ourense, hacia el que se dirige la unidad militar de emergencias, que ha quemado ya más superficie que toda la que ardió en esa comunidad el año pasado. Pues este es el escenario con el que nos encontramos en el amanecer de este martes 12 de agosto y que vamos a comentar en nuestro análisis con Berna González Harbour. Hola, Berna, buenos días. Hola, José Luis, buenos días. Con Víctor Lapuente, bienvenido. Hola, José Luis, muy buenos días. Y con José Enrique Monrosi. Hola, Monrosi. Muy buenos días. Dadme un par de minutos y a la vuelta os pregunto, porque es verdad que hay algunas cosas que trascienden el ámbito del análisis y del debate político, pero sí que hay algunas consideraciones que pueden hacerse no solo sobre los incendios, sino especialmente sobre los medios que se ponen y en los recursos que se destinan a la prevención de estos grandes fuegos.
En el análisis esta mañana, José Enrique Monrossi, Víctor Lapuente y Berna González Harbour. Decía Berna que es evidente, pues sí, en verano ya sabemos que hay muchísimo riesgo de que ocurra lo que está ocurriendo. No sé si tanto de que se produzca en esta simultaneidad que estamos viendo en tantos puntos tan distintos de nuestra geografía, pero sí que conviene que apuntemos algunas cosas en la medida en que también hay algunos interesados en introducir la emergencia climática, que es una evidencia que reivindican todos los científicos, que describen con todo detalle. Todos los científicos no solo describen, sino que tienen la capacidad de anticipar, y hay algunos que la han introducido también como un elemento casi ideológico de controversia política. Y luego, Berna, la necesidad de insistir en la prevención y en la inversión para que esto no ocurra en las magnitudes en las que finalmente vemos que ocurre verano tras verano. Claro, José Luis, es que estamos viendo, ya sabemos que el cambio climático está agudizando el peligro de incendios, así como el peligro de morir de calor, como estamos viendo también. Hoy habéis dado cifras de muertes por calor que se están produciendo. Pero en el tema concreto de los incendios, más allá del cambio climático y de esa emergencia que hemos hablado y seguiremos hablando muchas veces de afrontar a medio y largo plazo medidas contra ese cambio climático, es fundamental que los gobiernos autonómicos y locales, todos los gobiernos, destinen los medios necesarios para afrontar algo que está anunciado. Es decir, estamos viendo estos días, a mí se me parte el alma, viendo estos días incendios medievales en pleno siglo XXI. Y eso es lo que no podemos tolerar. Es decir, sabíamos que hace siglos los incendios llegaban a las ciudades y ardían las ciudades. Bueno, eso en el siglo XXI, como está pasando ayer en Tres Cantos, donde ha llegado el incendio a urbanizaciones, o donde estamos viendo en Tarifa, o las médulas, todos los que estáis recogiendo, es intolerable que ocurran esos incendios medievales en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque hay que destinar, por ejemplo, a planes de prevención de incendios. Hemos visto en las médulas cómo los expertos están diciendo que desde hace décadas se están reclamando esos planes también por parte de la UNESCO. Todos sabemos que la ganadería va a menos, y las cabras, las ovejas, ese ganado que era, dicen los expertos, el mejor desbrozador de los bosques y de los montes. Bueno, pues ahora tenemos unos montes sin desbrozar, una maleza que se ha ido creando por las lluvias de la primavera que nadie ha quitado para afrontar un verano de sequía. En fin, se sabe mucho de incendios. Por eso insisto en el contraste entre unos incendios que todos los siglos atrás hemos tenido que aprender de ellos, y unos medios del siglo XXI que incluyen la política, en la que se debería tener planes para evitar al menos estos efectos tan devastadores. Monrossi. Nos levantamos con España ardiendo por los cuatro costados, y con previsiones de la AEMET que no saben especificar realmente cuándo acabará esta ola de calor, que ya nos hemos olvidado también cuando comenzó, porque tengo la sensación de que llevamos varias semanas enlazadas sin que tengamos unas previsiones claras de saber cuándo terminará esta ola de calor. Escuchaba las previsiones de vuestros compañeros del tiempo diciendo que mañana habrá un respiro, e inmediatamente después de no sé cuántos días empezaremos en otra ola de calor. Con incendios cada vez más frecuentes y cada vez más violentos, más dañinos. Pues tenía la sensación, viendo las noticias estos días, de que esto era algo que ya habíamos, no sé si visto o leído, y efectivamente lo habíamos leído, porque hay un montón de científicos desde un montón de sitios alertando de que esto iba a ocurrir ya desde hace años. Hubo un informe hace unos meses muy detallado de las Naciones Unidas, poniéndole números, ¿no? Cuantificando cómo iban a crecer esos incendios y cómo iban a ser esas olas de calor en los próximos años hasta 2050. Quiero decir que nada de esto nos puede pillar por sorpresa, y sin embargo la sensación, lo comentabais antes también desde el punto de vista de la gestión de lo público, es que nos ha vuelto a pillar por sorpresa. Y es aún más grave porque ni siquiera es una cuestión de irresponsabilidad desde el punto de vista de que somos conscientes de que tenemos un problema, pero hemos decidido no poner los medios necesarios para combatirlo. Es ya un problema de poner en duda la ciencia. Bueno, está de moda una política que se ríe del cambio climático, por ejemplo, que hace chistecitos virales por redes sociales sobre que en invierno hace mucho frío y en verano hace mucho calor. Y
son políticas que en la práctica amenazan con arrasar nuestro estilo de vida, pero que ya además están costando vidas. Ayer murieron 2 personas en Andalucía por golpes de calor. Estáis contando que hay personas heridas muy graves con algunos de los incendios que están azotando hoy en la península de norte a sur. Ha muerto un hombre en Tres Cantos. Ha muerto un hombre en Tres Cantos, efectivamente, que ayer fue gravemente herido, y habéis contado hace un rato que finalmente ha fallecido. ¿Y a dónde tenemos que mirar? Bueno, pues yo creo que tenemos que mirarnos un poco también a nosotros mismos. Habéis contado la situación en la que volvió a pillar a un máximo dirigente del Partido Popular la gestión de una crisis climática, en este caso al consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, y he estado bicheando algunas de, bueno, cuáles son sus postulados, ¿no?, desde hace años respecto al cambio climático, o la sensibilidad que ha mostrado respecto al cuidado del medio ambiente en su tierra. Y en Valencia, que es la tuya, tú ya recuerdas también cuáles eran los posicionamientos de algunas de las consejeras al respecto. Bueno, pues Juan Carlos Suárez Quiñones tiene una entrevista en el año 2018 en El Mundo, y el titular es que considera absurdo y un despilfarro cuidar los montes durante todo el año para prevenir incendios en verano. Yo creo que estamos en un momento en el que la propia ciudadanía también tenemos que asumir la responsabilidad que nos toca como ciudadanos a la hora de decidir a qué dirigente ponemos en qué puesto a asumir qué responsabilidades, porque es que directamente nos estamos jugando la vida con estas cosas. Luego quiero que vayamos a eso de Suárez Quiñones, el consejero de Castilla y León, y a las explicaciones que dio ayer cuando le preguntaron por qué cuando estaban los incendios activos el domingo se fue a esa feria de Asturias. Pero antes, y en torno al panorama general que nos deja este amanecer pendientes, Víctor, de tantos frentes, de tantos focos en tantas comunidades a la vez. Estoy muy de acuerdo con lo que han dicho Berna y Monrosi, pero por hacer un contraste en positivo, 2 apuntes. En primer lugar, este era un buen año hasta julio y nos manteníamos por debajo de la media de la última década en términos de décadas quemadas en España, ¿no? Y además, es verdad que en todo el mundo se van quemando cada vez más hectáreas, pero en España, de manera paulatina, durante la última década hemos ido quemando menos. No solo eso, sino que la superficie forestal en España ha aumentado mucho y ahora tenemos un 37% del territorio nacional que es bosque, mientras pues en 1990 teníamos apenas un 27%, por lo tanto hay mayor potencial también por eso. Una cosa curiosa es que Castilla y León no solo tiene una gran superficie forestal que ha crecido mucho, sino que además tiene una superficie forestal certificada, ¿no?, con una, en teoría, por organismos internacionales, considerado como un ejemplo de gestión forestal responsable y programas de conservación. Evidentemente algo está fallando si nos acreditan de esta manera y luego tenemos este tipo de incendios. ¿Qué es lo que ha ocurrido en verano? Como comentaba específicamente Berna, yo creo que es muy interesante, que es verdad que siempre en la zona mediterránea, en el sur de Europa, tenemos pues muchos incendios en verano. ¿Por qué? Pues porque a diferencia de los trópicos, nosotros la sequía del verano sufrimos pues bueno, carestía de agua a diferencia de mucha lluvia, pero es verdad que ahora está ocurriendo mucho más, ¿no? Y está ocurriendo mucho más. Hay un artículo excepcional de Clemente Álvarez hoy en El País que habla de este cóctel molotov que se ha producido en este verano, ¿no? Por una parte, una acumulación de días seguidos de calor extremo que seca la poca humedad que existe en la madera, y por otro lado estas temperaturas altas de noche, ¿no? Por tanto, a esto, como decía Berna, tenemos incendios medievales, ¿no? Tenemos incendios medievales o incluso peores que medievales, porque desde la época medieval hasta ahora teníamos gente en la zona rural en España pues quemando, haciendo este tipo de quema de rastrojos, etcétera, ¿no? Y lo que ocurre ahora es que con el abandono de la zona rural, España se ha convertido en un desierto, pero un desierto lleno de vegetación a la espera de una cerilla para arder. Claro. Sí, no sé si, José Luis, si puedo ir. Sí, tiene toda la razón, Víctor. Es decir, hay unos factores naturales que son esas lluvias, por ejemplo, que hemos tenido en primavera, lo explica efectivamente Clemente Álvarez en El País, ese calor y sequedad propias de nuestra geografía, pero hay los vientos han azuzado el fuego. Yo vengo de Portugal precisamente también y eran chorros de humo por todas partes también, porque tiene
tenemos esa similitud de bosques inmensos y montañas, y conducir en Portugal os aseguro que era algo siniestro en algunas ocasiones. Luego entramos por la zona de Ciudad Rodrigo, Salamanca, y también se veían otras fumarolas por todas partes. Es decir, la península está, y no debemos olvidar Portugal, yo creo, ¿no? Está absolutamente en llamas. Entonces, tenemos esos factores naturales que subrayábamos, la lluvia que ha habido en primavera, la sequedad que hay ahora y todos esos rastrojos ahí, pero tenemos los factores humanos, y es ahí donde nosotros creo que tenemos que ser muy críticos e incisivos. Es decir, ¿qué planes se tienen ante el abandono rural? ¿Quién va a desbrozar esos montes? ¿Quién hace los cortes estos que sirven, no me sale ahora la palabra, seguro que me ayudáis, o sea, los cortes en la montaña que sirven... Los cortafuegos, exacto. Bueno, ¿quién está haciendo todo eso? O sea, ver a nuestros bomberos forestales de la UME desgañitarse contra el fuego durante horas y horas en las que estamos leyendo que a veces no tienen ni raciones de comida para lograr sobrevivir. Les ves con una falta de medios que es muy sorprendente. Por eso insisto en el contraste de el fuego es eterno. He subrayado lo de medieval, pero es que estamos en el siglo XXI, donde los bomberos deberían poder comer, poder protegerse, donde los montes deberían poder estar desbrozados, donde los lugares deberían tener sus planes contra incendios. Déjame coger algunos de los hilos que has dejado, lo de poder comer y lo de la prevención. Ayer tuvimos aquí, a esta hora, cuando estaba quemando las médulas en León, que es patrimonio de la humanidad, al mayor experto, es un arqueólogo, el mayor experto que hay en este país de las médulas, y le preguntábamos por el plan que tiene, porque es evidente que no sé si se puede proteger todos los enclaves de nuestro país con el mismo grado de atención y de detalle, pero parecería que algunos, por ejemplo los que son declarados Patrimonio de la Humanidad, no solo por su riqueza arqueológica, sino también por la natural, y esto lo saben bien las gentes del Bierzo, pues debería tener por lo menos un plan. Hace más de 25 años que esa zona, que las médulas, son declaradas Patrimonio de la Humanidad. Y sin embargo, este experto Javier Sánchez Palencia nos decía: mi principal sentimiento ahora mismo es un poco de vergüenza de que esto pueda ocurrir en el año 2025, más de un cuarto de siglo después de la declaración de Patrimonio Mundial. Es evidente, la realidad nos lo dice, que algo ha fallado. Evidentemente no se trata de echar las culpas a nadie, pero algo ha fallado. No hay un plan integral de las médulas, no hay suficientes medios humanos y técnicos, que fue lo primero que dijo la Comisión de la UNESCO cuando se produjo la declaración. Esto se lamentaba ayer el experto aquí en este programa, y poco después preguntaron al consejero Suárez Quiñones de la Junta de Castilla y León por qué, cuando junto con otros políticos, había del PSOE, había de Vox, se fue en representación de los políticos de León a una feria que es tradición acudir en representación de su provincia en Asturias. Y ya no es tanto que también lo que contestó, sino el tono en el que lo hizo. Ayer era el día de León en la Feria Multisectorial de Gijón. De forma tradicional, las autoridades leonesas comparecemos a agradecer la colaboración, a hablar de los problemas comunes que hay entre Asturias y León, y por lo tanto, pues efectivamente ahí estamos. Tenemos la mala costumbre también de comer a mediodía, que es una mala costumbre que también pues cumplimos, ¿no? Esta respuesta, Víctor, que antes comentaba Monrosi, aquello de tenemos la mala costumbre de comer. Sí, y yo la verdad es que ese es el problema que tiene. Yo no criticaría tanto dónde están los políticos, y ayer la Unión del Pueblo Leonés pues criticó al consejero de Medio Ambiente estuviera, como comentas, en Gijón. Yo creo que eso no es dejadez de funciones necesariamente. A mí lo que me interesa saber no es dónde están los políticos, sino dónde están los bomberos. Y tampoco estoy muy de acuerdo con el Partido Socialista, que propone una reunión entre los distintos grupos del grupo parlamentario. A mí no me interesa que se reúnan tanto los políticos en las Cortes en Castilla y León como los expertos. Para mí el problema, como comentaba antes también Monrosi, son los medios, ¿no? Y que no los ha puesto en marcha Juan Carlos Suárez Quiñones, este consejero, ¿no? Y las críticas ya anteriores es que faltaban vigilantes contra incendios, que en algunos casos, cuando no había vigilantes, han puesto cámaras que evidentemente no han tenido la eficacia que uno podría esperar, que han faltado helicópteros en las bases correspondientes, y sobre todo que no ha habido efectivos en los retenes. Ahí está el problema. El problema está en la falta de medios. Pero es que además la falta de medios se une a una cierta prepotencia, ¿no? Porque el consejero en ocasiones ha dicho que tenemos el dispositivo
al máximo de sus capacidades. Bueno, quizás está al máximo de sus capacidades, pero es que sus capacidades deberían redefinirse, ¿no? Y vanagloriarse de unos recursos escasos por parte de este consejero me parece pues un doble error, ¿no? Bueno, sí. Yo sí creo que es importante políticamente, relevante, sobre todo para ver hasta qué punto se toman en serio una crisis de primera magnitud de la que son responsables políticos directos, no donde les pille, porque bueno, el presidente de Castilla y León puede estar de vacaciones como está todo el mundo en agosto, pero luego reaccionar rápidamente ante una situación de crisis de su tierra y más aún el consejero competente en el ramo. Pero coincido con Víctor en que no es lo más importante. Lo más importante son las políticas. ¿Qué políticas desarrollan? ¿Cuál es su apuesta? Bueno, pues hace unos meses la Junta de Castilla y León recortó en 13 las torres de control forestales en todo el territorio. Lo denunciaron los ecologistas y los llamaron, claro, radicales antisistema. Y estamos viendo las consecuencias. Son políticas que a día de hoy ya están determinando nuestra forma de vivir y están poniendo en peligro a muchos ciudadanos. Por tanto, yo creo que la responsabilidad que tenemos efectivamente es la de poner el foco en aquellos que tienen que gestionar una de las principales crisis que afrontamos ahora mismo como sociedad, que es la del cambio climático. Vamos a seguir actualizando la situación de los incendios, ahora después de las noticias de las 9, sobre todo el que afecta a Tres Cantos, donde ha fallecido una persona esta noche, y especialmente también el de la provincia de Zamora, que tiene fuera de sus casas en este momento a casi 4.000 personas. El Ministerio del Interior acaba de declarar la fase de preemergencia del plan estatal ante los numerosos incendios que están azotando ahora mismo la península. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. La fase de preemergencia sí la ha decretado la Directora General de Protección Civil y Emergencias y no supone la intervención del Estado en las competencias autonómicas, aunque sí se va a reforzar la comunicación con los centros de las distintas comunidades autónomas afectadas por el fuego. Los incendios afectan ya a 5 comunidades y han dejado miles de personas fuera de sus casas esta noche, además de en Madrid, en Tarifa, en León y en Zamora. Solo en estas dos provincias castellano y leonesas, cerca de 3.800 personas. Lo que más preocupa ahora es la situación del incendio de Molezuelas de la Caraballeda y en la comarca de Puercas de Aliste. En Castilla y León hay 12 incendios activos ahora mismo y hacia Ourense se dirige ya procedente de León una dotación de la UME. Es el más grande de los activos en ese entorno natural, ese de Zamora, y también el incendio forestal de mayor tamaño ocurrido en Galicia, eso el de Ourense. El fuego ha arrasado en esa comunidad en 4 días 4.000 hectáreas, más que en todo el año pasado. En Madrid, en el incendio de Tres Cantos, ha muerto un hombre que había sufrido quemaduras en el 98% de su cuerpo y que fue trasladado al Hospital de La Paz, donde ha fallecido finalmente. Unas 180 personas han tenido que ser evacuadas de 3 urbanizaciones madrileñas, aunque el fuego ha quedado ya perimetrado. Las altísimas temperaturas están provocando el empeoramiento de estos incendios. Hoy continúa la ola de calor, aunque se espera que este episodio termine mañana. Hay 2 comunidades con aviso rojo, País Vasco y Andalucía. En Sevilla y en Córdoba se podrían superar los 44 grados. 10 comunidades están en aviso naranja y otras 3 en amarillo. Y en deportes duro, el amistoso del Real Madrid en Austria. Que es a las 7 de la tarde, que es el único de la pretemporada para el conjunto blanco, el único oficial para el equipo de Xabi Alonso y que tiene al Tirol como rival con algunas bajas, pero el Real Madrid que todavía tiene junto con Osasuna una semana de trabajo por delante. Es el único amistoso del día de hoy, ya quedan muy pocos partidos de preparación, la competición que comienza el viernes. En 3 días tendremos el inicio de la Liga. En el abierto de esta mañana, Berna González Harbour, Víctor Lapuente, José Enrique Monrosi. Dejadme incorporar la conversación que teníamos sobre qué está ocurriendo en este momento, porque esta simultaneidad, esta confluencia de incendios en varios puntos de la península, a Juan Picos, que es profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo. Profesor Picos, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Hay un patrón común en todos los incendios, dada la voracidad que estamos viendo, dado que, por ejemplo, en algunos casos algunos parecía que se podían dar por, si no controlados, sí que pasaban a una fase menos preocupante y que de pronto cambian las cosas, como vimos, por ejemplo, en las médulas, como estamos viendo en Zamora? ¿Observa usted algún patrón común en los incendios que estamos viendo en estas últimas horas en la península? Bueno, en estas olas o en estas oleadas de incendios hay un patrón común que es la situación meteorológica, ¿no? Tanto la actual, dominada por vientos relativamente secos y calientes y además racheados y con algunos cambios en dirección, y sobre todo las
circunstancias meteorológicas que ha habido las semanas anteriores. Estas olas de calor o estas circunstancias tan anómalas de temperaturas sostenidas muy altas, lo que hacen es que secan la vegetación y la predisponen a arder de una manera muy rápida. ¿Cuánto ha cambiado la anatomía, por decirlo así, de los incendios a partir de la crisis climática, de la emergencia climática, y cómo eso ha reducido las capacidades de los servicios de extinción de incendios? Es decir, cómo de impotentes somos ante la magnitud que nos estamos encontrando para abordar los incendios. Bueno, realmente lo que estamos viviendo estos años, o lo que parece que vamos a vivir, es el choque de dos trenes, ¿no? Por un lado es el resultado de décadas de abandono en las áreas normalmente o en el pasado mantenidas con agricultura, ganadería, actividad forestal intensa, que lo que ha hecho ha sido una recuperación de la vegetación relativamente fuerte. Y después, pues el segundo tren es ese cambio climático, ¿no? Esas circunstancias meteorológicas distintas de las que veníamos teniendo, que lo que hace es precocinar o cocinar esos ingredientes para conseguir estos incendios de alta intensidad, ¿no? Entonces, no se puede entender esta circunstancia analizando cualquiera de las cosas por separado. Es esa combinación de dos tendencias muy potentes y con mucha inercia que pues nos están poniendo contra las cuerdas. Tenemos cada vez menos incendios, pero estos incendios los tenemos de una manera más grande, rápidamente fuera de nuestra capacidad de extinción, y además amenazando áreas pobladas o infraestructuras de una manera muy rápida, ¿no? Entonces, bueno, pues es la diferencia al régimen que solíamos tener, y es especialmente evidente en el noroeste, y en el noroeste ya podemos incluir Zamora, León, Galicia, norte de Portugal. Bueno, estamos viendo ese patrón, ¿no? Es evidente que es muy difícil evitar que esto se produzca, y más con el escenario que usted describe, pero ¿qué debería cambiar en la administración? Si es que a su juicio debería cambiar alguna cosa, tanto de inversión como sobre todo de prevención. ¿Esto es posible prevenirlo? ¿Y qué políticas y cuánto dinero hace falta? Bueno, yo incluso, más que la mera prevención, que prevención es evitar que ocurra, y normalmente no siempre vamos a poder evitar que ocurran incendios accidentales o naturales, sí podemos evitar aquellos que son negligentes, podemos reducir su impacto, o aquellos que pueden ser llegar a ser delictivos, pero siempre vamos a tener esos orígenes, esas circunstancias que comienzan el fuego. Lo que deberíamos intentar es estar preparados y prevenir esa propagación, ¿no? Lo que haría que un incendio que comienza por cualquier razón enseguida alcance unas dimensiones muy grandes. Y eso no tiene mucha más medicina que intentar mantener el combustible, que nosotros llamamos combustible, la vegetación, el combustible que alimenta el incendio, controlado, al menos en áreas suficientemente fáciles de dar oportunidades a los medios de extinción. No podemos estar pretendiendo tener héroes cada vez que tenemos un incendio forestal y mandar gente a un territorio sobre el cual se pueden sentir incluso inseguros, no son capaces de trabajar en él. Nuestro trabajo debe ser preparar durante buena parte del año que ese territorio esté en condiciones de que si se da un incendio, los medios pueden actuar con seguridad y con mayor eficacia. Son incendios que además generan sus propias condiciones. Bueno, cuando los incendios son muy extremos, especialmente extremos, pueden llegar a generar su meteorología en las áreas cercanas o incluso favorecerse o no de estos reventones secos, ¿no? Estas tormentas secas que pueden venir aparejadas de circunstancias convectivas muy, muy grandes. No todos los incendios que estamos viendo son así, muchos son fundamentalmente dirigidos por viento y combustible sin necesidad de tener estas convecciones, pero es que no nos hace falta tampoco que haya incendios especialmente extremos para encontrarnos estos problemas, sobre todo cuando tenemos simultaneidad y los dispositivos tienen que fragmentarse también entre muchos eventos simultáneos, ¿no? Juan Picos, profesor de la Escuela de Ingeniería Forestal de la Universidad de Vigo, le agradezco mucho sus explicaciones y su tiempo esta mañana en Hoy por Hoy. Un saludo y buenos días. A vosotros por el interés, gracias. Podemos saludar en directo a Carlos Novillo, que es el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Señor Novillo, consejero, buenos días. Buenos días, Aymar. Déjeme empezar preguntándole por lo más reciente, que es la noticia, la confirmación del fallecimiento de este hombre que tenía quemaduras en el 98% de su cuerpo. ¿Qué más datos tiene sobre este fallecimiento? Bueno, pues lamentablemente nos ha comunicado la Consejería de Sanidad que no ha superado esas graves quemaduras. Una persona fue rescatada en el entorno de Soto de Viñuelas por la Guardia Civil
y que pues hace pocas horas pues ya falleció. Consejero, una de las preguntas que nos hacíamos esta mañana, no sé si puede hablarme de las características del fuego, cómo empezó, si tienen ya claro cuál es el origen, fue, y lo que más llamó la atención, la cercanía con núcleos habitacionales. ¿Cómo se produjo y cómo evolucionó ese fuego? Parece que tenemos dificultades en las conexiones, si podemos volver a intentarlo. Sí, Aymar, es que están los helicópteros ahora mismo sobrevolando. Es difícil la comunicación. No sé si quizá es mejor que pospongamos la comunicación para dentro de unos minutos, para cuando sea mejor, porque nuestro compañero de Ser Madrid Norte está intentando la comunicación con el consejero en directo desde el puesto de mando y es evidente que hay algún problema con la comunicación. En fin, a las 9:11, esa es la última hora, la más triste de todas, el fallecimiento de este hombre en Tres Cantos, y luego el análisis que nos hacía también el experto de la Universidad de Vigo, que considero que es interesante en la medida en la que nos ha puesto en la pista de lo difícil que es prevenir y la necesidad de prevenir este tipo de incendios. Iremos avanzando e iremos buscando más testimonios según vaya avanzando la mañana, no solo del incendio de Tres Cantos, sino también de lo que está ocurriendo en Zamora, con algunos alcaldes que están preocupados en este momento, sobre todo por qué pasa con la gente, con sus habitantes, más de 3.700 personas desalojadas en la provincia de Zamora. Por ir abriendo hueco a otros asuntos que son también motivo de análisis y que quisiera que comentáramos esta mañana en la tertulia con Berna, con Víctor y con José Enrique Monrosi, está también ese requerimiento que por escrito ha enviado el Gobierno al Ayuntamiento de Jumilla. Le da 30 días para que rectifique y para que anule la moción que aprobaron los concejales del Partido Popular para impedir que haya celebraciones religiosas de la comunidad islámica en instalaciones deportivas municipales. Anoche la ministra Elma Saiz, la ministra de Migraciones, estuvo en Hora 25 con Pablo Tallón. Intentan ocultar lo que verdaderamente subyace, que es que el Partido Popular sigue a pies juntillas los dictados de Vox en política migratoria y bueno, pues era mucho más sencillo pedir perdón y dar un paso atrás. Vamos a ver si ahora, con este requerimiento, pues hacen lo que tienen que hacer. Este es el mensaje del Gobierno, por tanto, dirigido directamente a la Dirección Nacional del PP. Ayer habló desde la sede de la Dirección del PP en Génova Juan Bravo, uno de sus vicesecretarios. Sara Selva, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. E insiste Sara, la Dirección del PP, en el argumento de que aquí quien crispa es Vox y es el Partido Socialista, pero ellos defienden la libertad de culto. Sí, no mueve el PP ni un ápice su posición a pesar del requerimiento del Gobierno, de las críticas de la Conferencia Episcopal. Génova no rectifica ni desautoriza su partido en Jumilla, ni aclara si la posición allí es también la posición a nivel nacional. Lo que repite el PP es que la moción, en su literalidad, no se dirige contra nadie en concreto. No veta absolutamente nada y no habla de confesiones, o sea, acérquese, léanle lo que finalmente se ha aprobado y verán cómo no es nada de lo que está intentando trasladar ni desde un partido ni desde otro. Insiste en esto Juan Bravo y es verdad que la moción no menciona ninguna religión. El PP enmendó la moción de Vox para evitar eso, para evitar dirigirse contra la comunidad musulmana en concreto, pero consiguió al final el mismo objetivo, vetar las celebraciones religiosas del polideportivo del municipio, que es justo donde la comunidad musulmana organizaba sus fiestas religiosas. Pero el PP aún así repite que defiende la libertad religiosa. Defendemos la libertad de culto, el máximo respeto a todas las confesiones religiosas, porque además así lo establece la propia Constitución española en su artículo 16, ¿no? Defendemos que nadie... El problema, según el Partido Popular, es que tanto Vox como el Gobierno se dedican a polarizar, a hacer ruido, a levantar un muro, dice Juan Bravo. Es una polémica falsa, viene a decir, y pone como ejemplo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde gobierna el PP y donde hay una importante comunidad musulmana. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Pues según el Partido Popular, Víctor, según la dirección del Partido Popular, que por tanto van pasando los días y avala lo que ha ocurrido en Jumilla, el problema son los miembros de Vox y especialmente los del Partido Socialista. Sí, bueno, yo creo que hay una tentación del Partido Popular que discutimos la semana pasada, que es tunear el discurso xenófobo y eso acaba beneficiando a Vox. Hay también una tentación por parte del Partido Socialista, que es poner el foco en este asunto porque la reacción frente a Vox es uno de los argumentos electorales más sólidos o menos líquidos que le quedan al gobierno, ¿no?, en estos momentos. Pero tanto uno como otro, yo creo que poniendo el dedo en la llaga de Jumilla, lo que van a conseguir es que de nuevo volver a subrayar el elemento de la identidad nacional, y eso, según prácticamente todos los estudios, lo que hace es que beneficia fundamentalmente a la extrema derecha, porque aproximadamente un 53% de los europeos, si les activas esta idea de que la identidad nacional
nacional se encuentra en peligro, podrían optar por actitudes xenófobas. Es verdad que la mayoría de españoles sigue siendo partidaria de que admitamos inmigrantes de países pobres. Sabemos que tenemos una de las tasas de fecundidad de 1,4 hijos por mujer, que es una de las más bajas del mundo, y también tenemos una economía muy dependiente del turismo, del sector servicios y de la agricultura, y por tanto de puestos de trabajo que muchos españoles nacidos en España no quieren cubrir, ¿no? Por tanto, yo creo que somos un ejemplo. De hecho, ayer había un artículo en New York Times diciendo que España es un ejemplo para el mundo frente a unas políticas restrictivas en inmigración en prácticamente todas las democracias. En España ocurre todo lo contrario. Las Cortes, el Congreso ha cambiado la regulación para facilitar la obtención de residencia y los permisos de trabajo. Eso es algo que va exactamente en la dirección contraria de lo que están haciendo los parlamentos de la mayoría de países, que lo que están haciendo es dificultando la obtención de esa residencia, y hay un debate sobre la regularización de los migrantes indocumentados en España que podría beneficiar a 1 millón de personas que residen en nuestro país, y de nuevo eso va en contra no solo de Trump, pero sí también de los gobiernos socialdemócratas de muchos países europeos. Por tanto, yo creo que somos un país muy bueno en este sentido. Tenemos un discurso xenófobo y unas políticas con la inmigración mucho más progresistas que en otros países, pero esto está cambiando, y está cambiando fundamentalmente. El principal responsable es Vox, pero yo creo que el Partido Popular en primera instancia, pero también un poco el Partido Socialista, al poner tanto el foco en este asunto, están contribuyendo a hablar de un tema del que creo que no deberíamos hablar tanto, o no en estos términos. Monrosi. Al hilo justo de esto último que dice Víctor, de un tema en el que seguramente no deberíamos volcar toda nuestra atención, la política al final también va de eso, ¿no? De la capacidad que tiene de marcar el discurso, de marcar los términos del debate público, de qué hablamos. Y hablamos muy poco, o los políticos dedican muy poco tiempo a hablar, por ejemplo, y lo comentábamos antes, de políticas que sí que tienen que ver directamente con nuestro modelo de vida, nuestro modelo de relacionarnos ahora con el medio ambiente, como son las políticas climáticas, que es una crisis de primer nivel para nuestras sociedades y sobre la que prácticamente no hay debate público, y ponemos el foco en esto, ¿no? Que no va de inmigrantes. Además, yo ya defendía la semana pasada aquí en El Abierto que ni siquiera creo que lo que esté pasando en Jumilla sea una discusión acerca de la inmigración legal o ilegal, porque no sabemos, alguien sabe, yo lo he preguntado, y es que es hasta difícil de cuantificar. De las 3.000 personas, de los 3.000 vecinos aproximadamente que se calcula que son musulmanes en Jumilla, ¿alguien sabe cuántos son propiamente inmigrantes y cuántos son españoles de pleno derecho? No lo saben porque les da igual, porque no van a por eso, porque a los inmigrantes sí lo quieren, claro, a los inmigrantes lo quieren para recoger la uva, para recoger fruta, para que le cuiden a sus mayores o para que les atiendan como camareros en los bares. Lo que no lo quieren es existiendo, y si profesan una religión, pero que lo hagan si quieren, pero en su casa, de puertas hacia adentro, que no les veamos. Es, yo creo, un discurso mucho más grave incluso que el discurso anti-inmigración. Y en relación a lo que decía también Víctor, de las conversaciones que tenemos y las que no, había un artículo que me resultó muy interesante este fin de semana también en El País, que firmaba Andrea Ricci y que se titulaba La gran hipnosis, y que viene a ser algo así como un mecanismo, describía él, que adormece el discernimiento y convence a las clases populares de que la ultraderecha es su mejor defensa. Y estamos hablando de si 3.000 personas utilizan media hora al año un polideportivo municipal para profesar la libertad de culto que le debería tener garantizada la Constitución, y no de otra cosa. Yo creo que el gobierno hace lo que debe desde un punto de vista institucional, pero también desde un punto de vista político, porque el Partido Popular le ha regalado claramente esta bocanada de aire en una estrategia que yo creo además que es un callejón sin salida para el propio Partido Popular, porque acabáis de poner las declaraciones de Juan Bravo y al final es que no hay ninguna duda, es evidente que esto lo va a capitalizar Vox, porque ni siquiera el Partido Popular, que comparte algunas de sus políticas en materia migratoria y ahora en materia de islamofobia institucional, que es lo que yo considero que es esto, los comparte con la extrema derecha, sin embargo, luego no las defiende, está acomplejado a la hora de defenderlo porque sabe que genera
incluso discusión entre sus propias filas. La justicia de Portugal, el Tribunal Constitucional de Portugal, la semana pasada tumbó las políticas migratorias de la derecha y la ultraderecha, que intentaba vulnerar un principio básico de todas las personas migrantes y las personas refugiadas, como es el derecho a la reagrupación familiar. Bueno, pues también en este país tienen que funcionar los límites de las instituciones y de las leyes para acotar las políticas neofascistas como las que se están intentando implementar en Jumilla. En el análisis de este martes, hoy es 12 de agosto, Víctor Lapuente, José Enrique Monrosi y Berna González Harbour, a quien le voy a preguntar ahora por lo que estábamos comentando en la mesa del abierto, Berna, que es el requerimiento del Gobierno al Ayuntamiento de Jumilla y especialmente los argumentos que da para justificar esta tesis la Dirección Nacional del Partido Popular. Sí, yo creo, decía y comentabais si hay que hablar o no, yo creo que hay que hablar de esto y mucho, porque estamos viviendo en estas semanas un salto cualitativo brutal y muy peligroso por parte de la derecha y la ultraderecha. ¿A qué me refiero? Hace un par de años, cuando Vox adelantó tanto las posiciones gracias a las elecciones municipales y regionales y el PP consiguió tantos gobiernos, en esos casos, en muchos casos apoyado por Vox, etcétera, el debate, recordad, era cultural. Empezaron a prohibir Buzz Lightyear y películas y obras de teatro así. Y era grave, era muy grave aquella censura cultural. Bueno, eso no es nada comparado con lo que están haciendo ahora. Es decir, Vox ha decidido elevar el volumen de sus causas al máximo, ha dado un salto cualitativo brutal, muy peligroso, porque ahora ya no estamos hablando de películas, estamos hablando de personas. Y está atacando a las personas, a personas de carne y hueso, con su nombre, su apellido, su trabajo, personas que están recogiendo la uva, como decía Monrosi, o las fresas o lo que sea, que están haciendo los trabajos a una miseria de sueldo porque los españoles no queremos hacerlo y ellos están haciendo trabajos pagados por empresarios españoles que les eligen porque ellos cobran una miseria. Entonces, como digo, Vox ha decidido elevar el volumen, elevarlo a costa de las personas, y el PP, de forma tan irresponsable y tan nociva, está siguiéndole el paso, ¿no? Entonces yo creo que todo es poco, requerimiento, eso es poco. Yo creo que hay que preguntar, para empezar, al secretario de ese ayuntamiento, porque recordemos que los ayuntamientos tienen secretarios que son los responsables de que las resoluciones que se aprueben son conforme a la ley. No sé si alguien le ha preguntado a ese secretario, ¿tú has visto lo que se ha aprobado aquí? ¿Tú crees que esto es conforme a la ley? El requerimiento sí, y 400 iniciativas más, y muchísima pedagogía, porque hablaba Víctor y es verdad, o sea, durante décadas, las décadas de nuestras vidas, de nosotros, es decir, después del franquismo, después del fascismo, etcétera, etcétera, hemos aprendido a que los bajos instintos existen en la población. Sí, tú preguntas a la población si quieren la pena de muerte contra los violadores, pues tal vez salga, o mucha gente quiere la pena de muerte. Preguntemos si quieren pagar impuestos. No, se abolerían los impuestos. Es decir, los bajos instintos, las ideas populistas están ahí, pero es responsabilidad de los políticos normales y coherentes que han existido en las últimas décadas, como es responsabilidad nuestra, de los periodistas, de los analistas, de profesores, es decir, de mucha gente que tenemos proyección pública, desde luego trabajar por la responsabilidad de un país y por sus principios, sus valores, lo que está en la Constitución y desde luego nosotros como periodistas y analistas en eso estamos, ¿no? Los medios, desde luego, yo que soy del País o ahora que estamos en la SER y muchísimos medios, estamos en eso. Pero ¿qué se está produciendo? Que eso se acabó, que los bajos instintos ya sirven. Los bajos instintos son instrumento político para medrar, ya han medrado hasta lograr el poder en Estados Unidos y en otros países, y esa es la batalla elemental que se está jugando ahora en España. Es decir, esos bajos instintos, esa maldad, esa crueldad, ¿se van a convertir en política? Pues de la mano del PP, sí.
Víctor, ¿qué querías hablar? Sí, el problema es que esta estrategia le funciona a Vox. Vox va a escalar seguramente porque le ha rendido, le ha rendido de momento esta estrategia que lleva prácticamente durante un año, aumentando cada vez más la tensión. Y yo creo, desgraciadamente, que es muy posible que lo de Jumilla sea una anécdota en comparación con lo que puede depararnos el futuro. Y me gustaría también señalar que yo creo en las buenas intenciones de los políticos del Partido Popular y del Partido Socialista. Estoy muy convencido de que tanto en el Partido Popular como en el Partido Socialista desean la convivencia y aborrecen altercados como los de Torre Pacheco y señalamientos a unos ciudadanos, como ha ocurrido en Jumilla, por profesar una fe que les ha llevado a usar legalmente y durante media hora, como ha dicho Monrosi, unas instalaciones deportivas. El dedo acusador debe ir a Vox, a quien obviamente no le interesa ni el uso de instalaciones deportivas para cuestiones religiosas, no defienden el laicismo francés, no son Macron, no son herederos de la Revolución Francesa, y tampoco el cristianismo, como quedó patente tras las manifestaciones de Abascal contra la conferencia episcopal. Ni tan siquiera están interesados en eso. Lo que quieren es generar polarización, generar conflicto y ganar votos, ¿no? Con lo mismo que Trump. No me refería tanto a, evidentemente, no hablar de lo que está pasando en Jumilla, que eso obviamente hay que hablar, porque yo también coincido en que estamos ante un cambio de paradigma y lo intentaba explicar, ¿no? No es ya exactamente hablar de las personas inmigrantes que vienen a nuestro país, sino de nuestros propios vecinos. Si les damos, es que el debate, si lo pensamos, en fin, es espeluznante. Si les damos el derecho de ser ciudadanos que ejerzan, por ejemplo, un derecho fundamental como es la libertad de culto. Por tanto, evidentemente que eso es trascendental y sí hay que hablarlo. Me refería más a la frase aquella de Groucho de que a menudo la política es la capacidad de inventarse problemas y luego buscarle soluciones falsas, ¿no? Es que en Jumilla no había un problema. Es que hablas con la gente de Jumilla y dices, aquí llevábamos 20 años con los 2.000, 3.000, 4.000 en ocasiones vecinos musulmanes utilizando un par de veces al año durante media hora el pabellón polideportivo y no había ningún problema. Por tanto, ¿por qué la política decide poner el foco ahí? Lo explicaba Víctor ahora también. Una capacidad de azuzar el odio en busca de votos. Y yo insisto, creo que es una política, una estrategia absolutamente fallida por parte del Partido Popular por tres razones. Primero, porque no la va a rentabilizar. La va a rentabilizar Vox, porque estamos escuchando al Partido Popular decir, además, que la moción que ha aprobado no dice lo que sí dice, porque en la moción que se ha aprobado sí dice que hay que favorecer a la religión tradicional española, sin referirse a cuál, en perjuicio del resto de confesiones. Y sí habla de unas esencias de la identidad nacional que además son ellos, evidentemente, quienes las definen y quienes las marcan y quienes las reparten. Y sobre todo, yo creo que también este país ha demostrado que cuando ha estado ante la tesitura del precipicio de volver atrás 20 o 30 o 40 años en los derechos conquistados, eso sí ha operado políticamente para defender lo que tenemos. Yo creo que eso es lo que pasó el 23 de julio y lo más importante de todo es que incluso en el caso de que el Partido Popular consiguiese estratégicamente, desde un punto de vista político, arañar algún voto, lo haría en detrimento de la convivencia, como ha pasado en sitios como Torre Pacheco o la playa esta de Granada que vimos la semana pasada. Y eso es muy irresponsable y profundamente peligroso. Al hilo de lo que comentabais, habéis citado un par de vosotros, Berna y Víctor, habéis citado el caso de Donald Trump, que es noticia esta mañana, lo es en todo el mundo por esta decisión que ha tomado de, a unos días, a 3 días apenas, de verse con Vladimir Putin en Alaska por el asunto de Ucrania, por ver si se cambia la paz por territorios, que es lo que Zelensky no quiere que le dejen fuera y no quiere que la invasión, el hecho de invadir un país soberano como Ucrania, se acabe saldando con tener que ceder territorio al invasor, a Putin. Pues bueno, cuando todo el mundo está hablando de
la perspectiva, la expectativa que se puede generar en torno a esa reunión. De pronto Trump se descuelga anunciando que va a desplegar a la Guardia Nacional en Washington, esa militarización de una ciudad que gobiernan los rivales políticos, que gobiernan los demócratas, con el argumento rebatido por el ayuntamiento, con datos oficiales, de que la delincuencia en esa ciudad, en la capital de Estados Unidos, está en máximos. Y estos son algunos de los argumentos que esgrimió ayer el propio presidente de los Estados Unidos. Our capital city has been overtaken by violent gangs and bloodthirsty criminals, roving mobs of wild youth. Nuestra capital ha sido tomada por bandas violentas y criminales sedientos de sangre, turbas de jóvenes salvajes, drogadictos y personas sin hogar, y no vamos a permitir que siga ocurriendo. No lo vamos a tolerar. We're going to be removing homeless encampments from Vamos a retirar los campamentos de personas sin techo de todos nuestros parques, de nuestros hermosos parques por los que ahora mucha gente no puede caminar. Están muy sucios, con muchos problemas. Algunas de estas personas son de otros países, de otras partes del mundo. Nadie sabe quiénes son. Para mí es embarazoso estar aquí hablando de lo insegura, sucia y repugnante que se ha vuelto nuestra capital, una ciudad que antes era hermosa. No me gusta estar aquí hablando de esto cuando el viernes voy a verme con Putin. No me gusta estar aquí contando lo insegura y sucia que está esta ciudad, pero así son las cosas. Desde luego que así son las cosas. El hombre que al poquísimo de llegar a la Casa Blanca se puso a indultar a las personas que en esa ciudad, en Washington, habían intentado dar un golpe de Estado. El hombre que se ha aliado con las grandes fortunas, para las que ha promovido una reforma fiscal y que tiene a los pocos, porque son muy pocos, los grandes magnates de las tecnológicas como principales socios y aliados. El hombre que puso muy cerquita del despacho Oval, dentro de la Casa Blanca, al empresario más rico del mundo, a pesar de que las cosas acabaran como acabaran. Ahora se descuelga Monrosi con esta cruzada contra los sin hogar, contra los sin techo, que es lo que realmente le molesta al presidente de los Estados Unidos. Claro, y tiene que ver con lo que comentábamos antes del artículo de Andrea Ricci, porque hay tanta gente que está siendo directamente afectada por las políticas de Donald Trump, que en su día ha llegado a considerar que Donald Trump era la persona que mejor podía defender sus intereses. Ante esa clave estamos. Y eso es lo que está pasando en un montón de países y lo que está cambiando un poco el paradigma, cómo movimientos populistas más o menos vinculados a posicionamientos de extrema derecha están consiguiendo volver a convencer a clases populares de que esas opciones son la salida correcta para los problemas de su vida. Yo creo que en cada lugar del mundo hay una razón diferente seguramente para encontrar la explicación a eso. Nosotros tenemos nuestras propias explicaciones. Yo creo que hay una común, que es el desencanto, ¿no? Y incluso el hartazgo, es decir, esta idea que cala muy bien porque es muy sencilla, de el sistema no funciona. Sí, pero fíjate que en este país durante más de una década hemos conseguido, a diferencia de otros países de nuestro entorno, vehicular ese desencanto hacia opciones profundamente democráticas, con las que podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero profundamente democráticas. Y yo ahora, cuando se intenta echar un poco por tierra, ¿no?, todo lo conseguido políticamente o lo avanzado o cómo se han desarrollado las cosas en este país desde el 15M para acá, yo creo que con sus luces y sus también profundas sombras, el 15M y los movimientos políticos que surgieron al calor de esa movilización popular, también un poco de indignados, ¿no?, de oye, este sistema no nos representa porque nos excluye y no consigue mejorar nuestras vidas. Eso se vehiculó en opciones de respeto a los derechos humanos, profundamente democráticas. Y ahora estamos en un cambio de ciclo en el que todas esas personas resentidas, que no se sienten representadas, lo que están buscando y se están referenciando precisamente es en personas como Donald Trump o como la ultraderecha aquí en España. Berna. Sí, vamos a ver, en Estados Unidos hay más nivel de sinhogarismo, más nivel de gente que vive como estamos viendo en esas imágenes que estáis dando, en carreteras, bajo puentes, en caravanas, etcétera, etcétera, y todos hemos visto películas, hemos leído informes, datos. ¿Por qué? Porque hay menos Estado, o sea, precisamente porque el liberalismo tan exacerbado, la falta de sanidad pública, de todos los colchones que en Europa afortunadamente tenemos en nuestro estado de bienestar,
bienestar, nuestro Estado social y de derecho, no existen en Estados Unidos, y al revés han ido a menos desde la crisis de 2008, y con Trump van a ir a menos todavía. Entonces, es una pescadilla que se muerde la cola y que es letal, porque toda esa ausencia de Estado ha generado que tanta gente esté en la calle, que tanta gente haya caído en la droga, muchas veces derivada del poder de las farmacéuticas. En fin, el tema podría ser eterno y podríamos extendernos, pero las políticas de Trump van a exacerbar eso, porque precisamente ha recortado más cifras y más dinero de la sanidad, de los programas de ayuda, etcétera. Entonces, ¿ahora qué pasa? Le molesta la foto de la gente sin hogar, le molesta la foto de la gente que duerme en un parque, que duerme debajo de un puente, porque solo quiere a sus ricos. Entonces, es perverso lo que se hace en Estados Unidos. Es anterior, o sea, no es solo de Trump, pero con él se va a exacerbar. Y ahora la solución, francamente, es política, porque ¿qué está haciendo? Llevar el ejército a ciudades demócratas donde está encontrando cierta oposición a sus políticas. Lo ha hecho en Los Ángeles, ayer lo ha decidido en Washington y ya lo ha anticipado para Chicago y otras ciudades de mayoría demócrata. Víctor. Bueno, yo creo que Trump es como Abascal, pero a lo grande. Lo que le interesa es crear de la nada titulares hiperbólicos para azuzar el miedo, como esto de que hay unos criminales sedientos de sangre. Es todo falaz y además es todo un espectáculo. Es falaz porque, como comentabais, el total de los delitos violentos en Washington ha descendido y creo que está en el nivel más bajo en 30 años. Han caído todos, han caído los homicidios, pero han caído también un 53% los robos en coches a mano armada, que es precisamente el detonante de todas estas medidas. Fue que un asesor político contratado por Elon Musk de 19 años, un ingeniero, fue robado, asaltado hace unos días en su coche supuestamente, ¿no? Y eso es lo que ha llevado a Trump a tomar esta medida en última instancia, ¿no? Y es un espectáculo. Ayer Donald Trump se rodeaba de dos colaboradores que tenía Janine Pirro, que es la fiscal federal de Washington, y el secretario de Defensa Pete Hegseth, y los dos son contratados de la Fox News. Fueron fichados por la Fox, por Trump de la Fox, no para resolver nada, sino para comunicar la llegada del apocalipsis, que es de lo que vive la Fox y de lo que se sostiene Trump en el poder. Es algo absolutamente alocado, pero no es irracional. Le ha funcionado electoralmente. El 50% de los votantes en las elecciones del 2004 consideraban que el crimen violento, a pesar de que se ha ido reduciendo, es un problema muy importante, y 3 de cada 4 votantes republicanos lo consideraban algo fundamental, solo por detrás de la economía y de la inmigración. Y además, no solo eso, sino que Trump sabe que está tocando la tecla de esos grupos que para él fueron cruciales y que pueden ser muy importantes en las elecciones de medio término que tenemos en 2 años, ¿no? Que es en grupos de afroamericanos, latinos, etcétera. A pesar de que la criminalidad ha descendido, se ha extendido la percepción de que el crimen ha ido en aumento y ha sido fundamental para que optaran por Trump en el 24. Entonces quiere retener estos votantes cruciales. Es una estrategia electoral, pero en términos de políticas públicas es un desastre, ¿no? Faltan 20 minutos para que den las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Dejadme incorporar un par de asuntos que nos van a ir trayendo ya a la actualidad y a la situación política y económica de nuestro país. Los dos asuntos tienen que ver con informaciones que estamos conociendo en este momento. Ayer nuestra compañera Isabel Vega, hola Isabel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos contabas novedades en torno al caso Leire Díez y a los contactos que tuvo con 2 fiscales, con José Grinda y con Ignacio Estampa, de lo que luego supimos. La Fiscalía de Madrid ha pedido la imputación precisamente de Leire Díez y también del empresario Pere Dolcet, porque creen que hubo ahí un intento de soborno de estos 2 individuos, de Leire Díez y de Pere Dolcet, para hablar con estos 2 fiscales a cambio de que le dieran información y ellos le habrían ofrecido, en teoría, favores profesionales. Lo que podemos contar esta mañana son novedades respecto a cómo se fraguó, creo, Isa, ese encuentro. Eso es, sí, porque el decreto de la Fiscalía de Madrid, que como bien decías había pedido la imputación de Leire Díez por estos 2 presuntos intentos de soborno, dice que fue un tercero quien organizó la reunión de Estampa con Leire Díez y Javier Pérez Dolcet. Bueno, pues ahora sabemos que ese tercero era el empresario Luis del Rivero, expresidente de SACIR, y perjudicado, está declarado en condición de víctima por partida doble en el caso Villarejo. Ejerce la acusación en 2 piezas separadas. Y le hemos consultado y
y lo que explica es que tiene relación con Javier Pérez Dolcet y con otros perjudicados del caso Villarejo, y que considera que si hay un damnificado de ese asunto es Ignacio Estampa, y bueno, le sigue su trayectoria, el libro en el que denunció supuestas irregularidades por las que perdió su plaza en la Fiscalía Anticorrupción, y en todo ese contexto él organiza esta reunión que se celebró el 7 de mayo en su propio despacho, en la creencia de que Pérez Dolcet, no así Leire Díez, porque dice que con ella no tiene relación, haría como de puente o de interlocutor con el PSOE y así con el gobierno, para que Estampa pudiera conseguir en algún momento esa reparación oficial que Luis del Rivero considera que merece. La cuestión es que 20 días después de esa reunión, con el escándalo de Leire Díez por el ofrecimiento a un acusado de delitos de fraude con hidrocarburos, ofreciéndole ventajas a cambio de información de mandos de la UCO y demás, con esa información en la prensa, Ignacio Estampa comparece ante su superior en la Fiscalía de Madrid, da cuenta de lo sucedido en la reunión, y lo que explica es que se le ha ofrecido tener ventajas en los litigios que aún tiene abiertos contra la Administración, contra la Fiscalía General del Estado y el Ministerio de Justicia por esa salida de la Fiscalía Anticorrupción, que se le han ofrecido ventajas en esos litigios a cambio de información sensible sobre el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. De ahí que el fiscal de Madrid cogiese esta información, la sumase a la que ya tenía sobre la mesa de un ofrecimiento de un destino en el extranjero al fiscal de Anticorrupción, José Grinda, y con todo eso le pidiese a un juez la imputación de Leire Díez y de Javier Pérez Dolcet por lo que interpreta son dos presuntos intentos de soborno. Por no perdernos, el PSOE siempre dijo que Leire Díez, esta exmilitante del Partido Socialista, actuaba por libre, que ellos no sabían, no tenían nada que ver con esto, que ellos no sabían a qué se dedicaba ella, y que ella sería la que, junto con Pérez Dolcet, pues iba teniendo estos encuentros para buscar información que pudiera ser comprometedora, y de hecho es esta imputación que pide la Fiscalía por estos dos intentos de soborno. Recordemos que, bueno, pues los encuentros eran de Leire Díez, por ejemplo, con el fiscal Grinda o con el fiscal Estampa, que son los que han denunciado esto. Y ahora lo que sabemos es, por no perderme, Isabel, sí, es que es una novela. Sí, la verdad es que es una novela y por capítulos, que este último encuentro fue propiciado por el expresidente de SACIR, Luis del Rivero. Eso es, sí. Él auspicia esta reunión, se celebran sus dependencias en el mes de mayo. Claro, por descontado, las fuentes conocedoras del encuentro que hemos consultado niegan cualquier ofrecimiento en términos de un soborno a un funcionario público, y hablan de una conversación distendida sobre el periplo de Ignacio Estampa cuando acabó perdiendo la plaza en la Fiscalía Anticorrupción, que eso lo relató todo él en un libro bastante extenso que se llama El Complot. O sea, con ese título os podéis imaginar cuál es la línea argumental que sostiene, ¿no? Bueno, la cuestión es que, claro, cuando él dio cuenta a su superior de lo que había ocurrido, lo que vino a explicar es que a él le habían ofrecido una reunión con Santos Cerdán. Entonces esto riza todavía más el rizo. Porque claro, Luis del Rivero lo que dice es que él solo tiene contacto con víctimas y perjudicados del caso Villarejo, y ahí lo deja. En fin, pues iremos siguiendo cómo va evolucionando esta historia, que seguro que en las semanas que le quedan al mes de agosto nos depara alguna novedad más. Isabel Vega, gracias. Gracias a vosotros. Bueno, pues esto por capítulos, como decía Isabel. Lo que pasa es que la magnitud de lo que ocurrió después fue tal, el escándalo de Santos Cerdán, en fin, todo lo que ocurrió, que ha tapado un poco este capítulo que a mí me parece infumable de verdad. Y hablábamos antes de las explicaciones que dio el Partido Socialista en su día. Claro, es que el Partido Socialista en su día era sinónimo... ¿Era Santos Cerdán? Claro, el secretario de organización. Era Santos que ahora Cerdán. Está en prisión. Entonces, imagínate la credibilidad que le podemos dar a aquellos testimonios de Santos Cerdán cuando decía que esta señora operaba por libre y que el Partido Socialista no tenía nada que ver. Es infumable ver a alguien... asegurando hablar en nombre del partido del gobierno, chapotear en el lodo más absoluto, y yo creo que entre las explicaciones pendientes, que no son pocas, que le quedan al Partido Socialista que dar, está la de si el único nexo con el Partido Socialista y con el partido de gobierno, por tanto, era Santos Cerdán, o alguien más amparó los comportamientos, bajo mi punto de vista, absolutamente inaceptables de esta militante del Partido Socialista, que por cierto se fue por voluntad propia, nadie la ha hecho.
Hay otro asunto, les decía, que hemos conocido, de hecho tiene un par de minutos, hoy es el Día Mundial de la Juventud y acaba de publicarse los datos del Consejo de la Juventud, que siempre aprovecha el día de hoy, este 12 de agosto, para actualizar una cifra que luego nos permite situar muy bien la radiografía de los problemas, especialmente de los más jóvenes, para acceder, por ejemplo, a una vivienda. La emancipación juvenil ha tocado fondo. Solo el 15% de los menores de 29 años logró salir del hogar de sus padres al cierre del año pasado. Estefanía Salvatierra, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Son datos que acabamos de conocer. Estamos, por tanto, Estefanía, ante la peor cifra al cierre de un segundo semestre desde que hay registros. Eso es, sí, son los datos que acaba de publicar el Consejo de la Juventud de España y dejan claro que las mejoras en el ámbito laboral no van acompañadas del resto de elementos que se necesitan para tener un proyecto de vida. El hogar familiar, la casa de los padres, se ha convertido en un refugio obligatorio. Hoy tenemos 100.000 jóvenes más viviendo en casa de sus padres que hace un año, porque emanciparse se ha convertido en un lujo al alcance de unos pocos. ¿Por qué? Porque tener un empleo ya no garantiza la independencia. El salario mediano de un joven se queda por encima de los 14.000 euros anuales, mientras que la tasa de paro se sitúa en su nivel más bajo. Pero es que son sueldos tan bajos, con tan poca capacidad adquisitiva, que se ven dinamitados por el precio de la vivienda, tanto en alquiler como en compraventa. El alquiler se ha revalorizado un 11% en el último año, y esto hace que un joven asalariado que quiera vivir solo tenga que destinar más del 90%, el 92% para ser exactos, de su sueldo para pagar el alquiler. Y si quiere dar la entrada a un piso, necesita destinar 4 años de salario íntegro. Esto sastre ha provocado que, según este informe, el 30% de la juventud en nuestro país esté en riesgo de pobreza o exclusión social, incluso en muchos casos teniendo un empleo. Este punto que ya viene de hace bastante tiempo, en el que tener un trabajo no garantiza poder llegar a lo mínimo, a lo más básico. Estefanía, gracias. A vosotros. Y aquí está servida y ofrecida, retratada en toda su magnitud, Berna, la mayor urgencia social que tiene este país en este momento. Completamente, ¿no, José Luis? Es decir, de nada sirven las políticas sociales, todos los esfuerzos, los fondos europeos, bla, 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 todas las cosas que sin duda van bien, y el crecimiento económico en España va bien desde el punto de vista macroeconómico, si la gente no puede emanciparse, si los jóvenes, hoy hablamos de jóvenes, pero es que muchos adultos mayores también, maduros, tampoco pueden pagar una vivienda. Es decir, se ha convertido en un privilegio de los turistas ricos, de muchísimos extranjeros. El otro día leía que hay ciudades, entre ellas Málaga, no sé si Castellón, Alicante, etcétera, donde hasta el 70% de las compras las están haciendo extranjeros, en grosso modo, estoy diciendo cifras grosso modo. Es decir, hay barrios de Madrid que todos sabemos que están siendo comprados los pisos por extranjeros. Entonces, de nada sirve la macroeconomía, las políticas sociales y todo el bla 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 que queramos si nuestros jóvenes españoles, habitantes y ciudadanos de aquí, a pesar de trabajar y a pesar de todo, no pueden acceder a una vivienda, ni de alquiler ni de compra. Y es tremendo cómo esta urgencia va pasando de año en año, de trimestre en trimestre, sin que gobierno, comunidades, ayuntamientos logren ni se pongan a atajarlo. Es decir, aquí debería haber una política muy fusionada de ayuntamientos, comunidades autónomas y gobierno, y no se produce por cuestiones políticas, por cuestiones económicas. Y bueno, pues como decía aquel cuento de Monterroso, ¿no? Cuando me desperté, el dinosaurio todavía estaba ahí, y el dinosaurio no solo está ahí, es que está creciendo y nos va a comer, nos va a devorar. Víctor. Sí, además, precisamente como comentaba Berna, los partidos políticos podrían ponerse de acuerdo, porque hay un creciente acuerdo entre gente de izquierdas y derechas de que hay que actuar a corto plazo y a medio plazo. A corto plazo hay que dar incentivos fiscales y seguridad jurídica para poner el mayor número de propiedades no utilizadas en el mercado, y a largo plazo hay que construir vivienda pública, pero no vivienda pública de propiedad, sino de alquiler, para acabar con esta sangría de recursos públicos que ha supuesto en este país que miles, posiblemente millones de viviendas han sido ideadas como protección social y luego han sido adquiridas por los inquilinos. Este
este proceso. Esto sí que ha sido una privatización y no otras privatizaciones de las que hablamos en otros asuntos, ¿no? Una privatización silenciosa que llevamos sufriendo durante décadas y que ahora ha acentuado este programa, que es el más grave que tenemos en España. Somos el cuarto país de la Unión Europea donde abandonamos más tarde el hogar familiar, los 30,4 años, solo superados por Croacia, Eslovaquia y Grecia. Esto lo comparamos con lo que ocurre en otros países del norte de Europa, donde la gente se va de casa a los 20 años y son 10 años, de los 20 a los 30, que los españoles estamos con nuestros padres, teniendo unas consecuencias económicas, pero también unas consecuencias mentales y unas consecuencias hasta morales, como señala algún analista, ¿no? Y como decíais, el problema tradicional en España para la falta de emancipación era la falta de trabajo, el secular desempleo juvenil que padecemos en España, pero en estos momentos más del 70% de los jóvenes que trabajan no pueden emanciparse porque, sobre todo, las condiciones en el mercado de trabajo, que también hay que señalar eso como un problema importante, son muy precarias y luego, como hemos dicho, ¿no? lo prioritario, que es el mercado de la vivienda, absolutamente disfuncional cuando todo el mundo sabe cuál es la solución, pero los partidos políticos no están dispuestos a sentarse, ¿no? Hablábamos antes de la gasolina para las opciones políticas antisistema, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo claro. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que jóvenes en nuestro país que han visto aumentadas las políticas públicas en lo que hace referencia al recurso de las becas, al acceso a la universidad, que se ha multiplicado el salario mínimo interprofesional, que hay más empleo que nunca? ¿Cómo es posible, no? Hará la reflexión el gobierno que se referencien, por ejemplo, en gente como Alvise o Abascal. Bueno, pues lo hablamos también antes, porque se sienten absolutamente excluidos de este sistema, de las reglas que operan para marcar el devenir de los proyectos de sus propias vidas. Y no hay otra cosa que la marque más ahora mismo que el acceso a la vivienda. Da igual que suban el salario mínimo interprofesional, que tengan más becas, que haya más empleo. La gente en este país, y principalmente la gente joven, no se puede pagar una habitación prácticamente compartida para vivir de alquiler. Ya no hablemos, por supuesto, de acceder a una hipoteca, y eso se soluciona legislando, y es una cuestión de voluntad política, decidir si la vivienda es para vivir o para forrarse. Es que os imagino bailando. Eva Cruz, Pepe Rubio, buenos días. Qué bonito, qué parejazo, soy un parejazo. Somos, sí, sí, sí. Bueno, pues buenos días. Buenos días, ¿eh? ¿Y a partir de ahora? Ascensor. Ascensor. Vamos a hablar. ¿Te acuerdas que un día Carlos Lamela, sí, el arquitecto en Aprender a Mirar, nos dijo que las ciudades cambiaron a partir de la aparición del ascensor? Sí, señor. Pues hoy el lugar, vamos a ver un país desde un ascensor. ¿Qué te parece? Me parece una muy buena idea. Va a estar Kiko Llanera, va a haber un antropólogo, vamos a hablar de Benidorm, que es una ciudad que sería impensable sin ascensor, ¿verdad? Y a los oyentes en el 900-800 le vamos a pedir 900-100-800, le vamos a pedir historias de ascensor. Es un temazo eso, ¿eh? Gente que ha conocido un ascensor, conversaciones de ascensor. Matrimonios que han salido o que se han roto en un ascensor. Exactamente, o miedo al ascensor, porque hay gente que sube por las escaleras porque no quiere coger el ascensor. Historias de ascensor en el 900-100-800 y ya pueden llamar porque están cogiendo las llamadas. ¿Por qué ríes, Monrosi? ¿Te has tenido muchas historias de ascensor tú? Vivo en un cuarto sin ascensor. ¿De verdad? Sí, pero mira qué piernas. La verdad que sí. Eso lo explica todo. 900, 100, 800. Historias de ascensor. Esta mañana vamos a explicar nuestro país a partir de el ascensor. Y después vamos a ir con Historia de las Cosas con Nuria Rodríguez. Hoy vamos a hablar de trajes de baño. Una pregunta que yo siempre me he hecho. ¿De qué estaban hechos los trajes de baño antes del invento de la licra? ¿Tú te imaginas lo que tenía que pesar eso? A las 11 salimos de dudas. Eso es. Y en Grandes y Pequeños Robos, hoy el ático de Esther Koplovich. ¿Tendría ascensor? ¿Esther Koplovich? Seguramente sí. Porque si no, bueno, no sé, cómo subirían las 19 obras de arte que luego se llevaron un verano de 2001, en pleno agosto. Desaparecieron esas 19 obras de grandes maestros y fue un robo en el que no todo era lo que parecía y por el que desfilan grandes personajes. El sapo, Casper. Luego Figueredo nos lo cuenta. Eso es. Y Gema Jiménez Maldonado, en uno de cada, nos trae sus 3 imperios romanos, que traducido al lenguaje vejestorio es las cosas en las que no puedes dejar de pensar, ¿vale? Claro. Y después en el test creo que me han llamado a mí porque se ve que es muy fácil para ti, quieren que yo haga el ridículo. Pero pues yo suelo fallar en esos test, con Gema. De momento, historias de ascensor, que os podría preguntar Berna, Víctor y Monrosi, pero es que me quedo sin tiempo. Así que lo que voy a hacer, en cambio, en vez de preguntaros, es daros las gracias por haber venido esta mañana a la radio. Un abrazo a los tres. Yo me acojo al tema del bañador y me lo voy a poner rápidamente. Pues bueno, tampoco hacía falta, Berna. Qué ganas de ponernos los dientes largos. Adiós. Adiós, buenos días.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.